Quiero suplicarle por favor que abra su Biblia al libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 1. El tema que quiero compartirle esta noche es el poder de la fe. Quiero hablarle acerca de la necesidad de desarrollar fe en nuestra vida. De paso, hermano, añadiéndole a lo que mi hermano Frankie hablaba de los anuncios, recordarle que la semana del 23 al 29 de septiembre estamos de aniversario, así que le quiero suplicar a usted por favor que se una con nosotros. Vamos a estar de mantener largo, vamos a estar celebrando la fidelidad de Dios. Eso es lo que celebramos, que Dios ha sido fiel, ha sido propicio, amén. 13 años se dicen fácil, pero realmente, hermano, en el caminar solamente la mano de Dios nos ha podido traer hasta acá. Así que vamos a estarle informando de los diferentes eventos que vamos a realizar. Dice la palabra bendita de nuestro Dios. Póngase de pie por favor para darle reverencia a las escrituras. Hebreos capítulo 11 verso 1 dice la palabra del Señor: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repito, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero leerle la Nueva Traducción Viviente. Dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La traducción al lenguaje actual dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo exista aún cuando no se pueda ver. Amén. Padre, oramos esta noche en el nombre de Jesús, suplicándote, Dios mío, tu auxilio, tu ayuda. Señor, tú sabes, tú conoces, Señor, que nuestra naturaleza, Padre amado, lucha, mi Dios, por creer, lucha por tener fe, Señor, pero solamente a través de tu Espíritu Santo podemos, mi Dios amado, llegar a esa estatura, a ese nivel de fe que tú esperas de nosotros. Oramos para que venga de tu presencia, Dios mío, un espíritu de revelación y sabiduría, Señor, en el conocimiento tuyo, mi Dios, que nos permita discernir tus propósitos. Padre, oramos para que todo espíritu de incredulidad, en el nombre de Jesucristo, sea echado fuera de este lugar. Todo espíritu de incredulidad sea atado, mi Dios amado, y echado fuera de cada uno de nosotros, Señor, y que a partir de este día podamos movernos en fe, como tú, Señor, lo declaras en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos: auxílianos, ayúdanos, por favor, Señor, mi Dios, porque tú sabes la batalla que tenemos, mi Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Fíjese, hermano, que recurrentemente el Señor pone en mi corazón el poder compartirle, hablarle, ministrarle acerca de la fe, porque creo de verdad que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que nosotros emprendamos, hagamos, incluso dentro de nuestra vida cristiana, nuestro servicio, nuestra adoración, todo lo que hagamos, si no está marcado por la fe, no es agradable para Dios. Quiere decir, hermano, que yo puedo levantar mis manos, pero si no tengo fe, no le agrado a Dios. La Biblia dice en el libro de los Hebreos que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y todo lo que ellos hicieron, dice la Biblia, que fue marcado por la fe. Significa que no fue tanto el hecho de lo que hicieron, sino que la fe que había en ellos para hacer aquellas cosas que hicieron. Y dice la Biblia, por ejemplo, de Abraham: Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermano, nosotros tenemos que entender que en el Señor todo es por fe. Amén. Y todo lo que no es de la fe, lo que no proviene de la fe,
Todo lo que se sale del marco de la fe, hermano, viene de la duda, de la ansiedad, del temor, y todo eso no agrada a Dios. De tal manera que yo debo de entender entonces que mi prioridad en la vida es desarrollar fe. Es, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago para desarrollar esa fe que tú quieres que yo tenga? Fíjense, hermano, que algunos creyentes, quizás la ambigüedad que tienen en su vida es el hecho de que creen que tienen fe, pero en realidad lo que tienen es esperanza, que son dos cosas diferentes. Fíjense que la esperanza es, hermano, un sentimiento interno de que algo va a pasar. La esperanza es que usted dice, no, yo estoy esperando que algo pase. Es un sentimiento como de que usted espera que algo suceda. Pero la fe es totalmente diferente. La fe es creer que lo que le he pedido a Dios ya está hecho. No que va a estar, sino que ya está hecho. Entonces quiere decir que la fe es totalmente diferente a lo que a veces nosotros sentimos. Porque a veces usted dice, no, yo sé que el Señor va a obrar, pero tener esperanza es diferente, porque la esperanza, hermano, en ciertos momentos puede flaquear. Usted está esperando que algo pase, y como está esperando que algo pase, en el camino usted puede sentir que eso que espera que va a pasar, de alguna manera, hermano, sea estorbado o al final no suceda. Pero la fe le dice a usted que ya está hecho. Entonces, lo que ya está hecho no puede ser cambiado. Lo que ya está hecho no puede dejar de ser. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, capítulo 11, si usted me acompaña, y verso número 23, dice algo tremendo acerca de la fe. Yo se lo voy a leer ahí en la Reina Valera y después en la traducción al lenguaje actual. Dice, porque de cierto os digo, oiga, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, oiga, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mire qué tremendo. Ahora, mire cómo lo dice la traducción al lenguaje actual. Dice, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Miren qué tremendo. Entonces, ¿qué es la fe? Es creer que ya está hecho, no que va a ser hecho. Porque recuerdes, hermano, que cuando hablamos de Dios, Dios no vive en el tiempo que nosotros vivimos. Dios, hermano, vive en la eternidad. Dios no vive en el pasado, presente y futuro. Dios vive, habita en la eternidad. En Dios las cosas ya fueron hechas. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo dijo, consumado es, está hecho. Significa que la obra el Señor ya la realizó. Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Él le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo, y cuando le dijo eso, ya estaba creado todo lo que Dios le había dicho. Abraham se desesperó, por un momento dudó, le dijo, Señor, pero yo sé que mi galardón es grande, pero yo aquí estoy, que no tengo prole. Sara se rió cuando le dijeron que iba a tener un hijo. Y imagínense qué tremendo. Pero lo que le dijeron se cumplió. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. ¿Está conmigo todavía? Entonces, ¿para qué sirve la fe? Número uno, fíjense qué tremendo lo importante de la fe. Número uno, sin fe no puedo ser salvo. Porque la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Sigan conmigo. Que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, oiga, fe. Si no hay fe, no puedo ser salvo. Significa entonces que desde el comienzo de mi vida cristiana tengo que involucrar la fe. Si yo no creo, no tengo fe en Jesucristo. Ahora, mire qué tremendo esto. Porque, hermano, una cosa es que usted crea en lo que vio, y otra cosa es que crea en lo que no ha visto. Por eso dice la Biblia que la fe
es la convicción de que lo que no he visto existe. Porque a nosotros, cuando nos predicaron de Jesús, no lo vimos, no nos enseñaron la foto de Él, no nos lo presentaron físicamente, pero algo en nuestro interior creyó en la existencia del Señor y en el sacrificio de Cristo, y por esa fe que tuvimos en ese momento en Cristo Jesús alcanzamos salvación. Así que sin fe no podríamos ser salvos. Número 2, dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no te la dieron a ti solamente para alcanzar lo que quieres, sino que la fe te la dieron para ser agradable a Dios. Ahora, mire qué tremendo esto. Aquí hay un problema, porque usted puede cantar bonito, porque usted puede, hermano, ser el mejor servidor, porque usted puede, hermano, hacer todo lo que en teoría la Biblia le dice que haga, pero si no tiene fe, usted no agrada a Dios. Y mire qué impresionante es. O sea que a Dios lo que le agrada no es lo que hace, sino por qué lo hace, porque tiene fe. Entonces mire qué tremendo es la lucha que tenemos nosotros, porque, hermano, sí o no, que muchas veces es difícil creer. Levante la mano si usted ha pasado por ahí, porque yo creo que, hermano, si fuera tan fácil todo el mundo creyera y fuera facilísimo agradar a Dios, pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle. Entonces, además de eso, entiendo que si no tengo fe, lo que hay en mi vida o en la ausencia de fe va a provocar en mi vida que temores y ansiedades me invadan, porque la ausencia de fe lo que provoca en mí es que viva con temor, que viva con ansiedad, que viva con preocupación. El problema de muchos creyentes, oiga, que a lo mejor tienen 200 años de estar en el Evangelio, que se pueden los versículos de memoria, que hermano, cualquier cosa, usted puede haber visto milagros tremendos, pero si usted no tiene fe, cualquier cosa le mueve el piso. Y a la primera señal de que las cosas se ponen difíciles, usted empieza con temor, con ansiedad, con preocupaciones. Imagínense qué tremendo, hermano, que el Señor, hablándole a sus discípulos, les hizo ver el hecho de que, hermano, que el Señor tiene control y conoce todas nuestras necesidades. Usted puede predicar conmigo y decirle a la persona vecina suya: el Señor conoce tus necesidades, cada una de tus necesidades. Él sabe lo que te hace falta, Él sabe lo que estás viviendo, Él sabe lo que estás pasando. Hermano, Él tiene control de todo. El problema es que cuando no tenemos fe, nos desbornamos. Hermano, cuando no tenemos fe, vamos a necesitar todos los días una motivación como para mantenernos vivos, con la esperanza de que algo va a pasar, porque la fe es una convicción, no una emoción. La fe es que estoy persuadido, convencido que Dios ya hizo lo que dijo que iba a hacer, que yo solo estoy esperando verlo, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y dice la Biblia que por fe andamos y no por vista. Fíjense qué tremendo todo eso. Entonces, es necesario que usted entienda que así como la luz solamente es útil cuando hay oscuridad, la fe solamente es visible cuando hay una circunstancia difícil. La fe no me sirve a mí cuando todo va bien. La fe me sirve cuando me enfrento a una situación mayor que mí mismo. Es decir, cuando me tengo que luchar con un gigante, como cuando David se enfrentó a Goliat. La fe le sirvió para entender, y él dijo una cosa: Jehová, que me ha librado del oso y del león, me librará también de este incircunciso. Oiga, él estaba frente a una cuestión que toda una nación no pudo enfrentar, porque no tenían fe para creer que el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Ahora, note lo siguiente, porque voy a enlazar algo ahí. Saúl, que era el rey, hermano, de alguna manera él era el llamado a enfrentarse. Pero ¿por qué no pudo enfrentarse? Porque en él no había fe. ¿Y por qué no había fe? Porque el Espíritu del Señor se había apartado de él.
Mire qué tremendo. Entonces voy relacionando cosas, porque entonces entiendo, hermano, que la fe que Dios espera que yo tenga es necesario que usted y yo comprendamos que viene de nuestra relación con Dios. Amén. Ahora, en todos nosotros, en todo ser humano, hay una lucha, hay una parte tuya que quiere creer y hay otra parte, hermano, que quiere dudar. Es la naturaleza caída, es el hombre viejo, es aquel hombre natural que usted le está hablando, que usted le está predicando, que usted le está diciendo, hermano, crea, hermano, espere, hermano, confíe. Y una parte dice, sí, yo sé que Dios lo va a hacer, pero mañana no ha pasado nada. A la semana se te acabó la gasolina, porque ese ser interior negativo, incrédulo, pesimista quiere salir a la luz, quiere brotar otra vez y quiere tomar el mando y quiere llevarte por el camino de la incredulidad. Y entonces, hermano, es una lucha que hay entre nosotros. Por ejemplo, usted mira conmigo, hermano, en Marcos capítulo 9, si me acompaña por favor ahí. Marcos capítulo 9, hay un pasaje. Hay un pasaje, hermano, donde el Señor sana a un muchacho endemoniado. Y en el versículo número 23, el Señor Jesús le dice al Padre, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Diga conmigo, al que cree, todo le es posible. Ahora, entonces, mire, hermano, inmediatamente, oiga, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero luego dijo, ayuda mi incredulidad. Entonces, oiga, parece algo, ¿cómo es eso? ¿Creo o dudo? ¿Cómo es eso? Creo, pero ayuda mi incredulidad. Lo que él está diciendo es, creo, pero hay algo dentro de mí que quiere brotar. Hay una naturaleza que se levanta en contra de lo sobrenatural, en contra del poder de Dios, en contra, hermano, de la palabra misma. Es eso que te dice, será. Mire, somos tan incrédulos que aún en el ámbito cristiano ponemos dudas. Alguien cuenta un testimonio, será. No lo habrán preparado eso. ¿Será que Dios puede hacer eso? Porque miren cómo somos, estamos programados, porque desde pequeños nos enseñaron a dudar y no a creer. Porque a los niños desde pequeños los programan para dudar, para desconfiar y no para creer. Imagínense qué tremendo, ¿no? Porque pareciera que trabajamos en las personas para sembrar desconfianza de que las cosas buenas no acontecen con mucha regularidad. Entonces vivimos en un ambiente que desconfía, que duda. Y hermanos, nosotros debemos de estar o permanecer en una atmósfera donde todo es posible, donde Dios lo puede hacer, una atmósfera de fe. Por eso es tan importante, hermano, que usted se mete en la adoración, que usted se mete en la alabanza. ¿Por qué? Porque en la alabanza usted exalta, proclama las grandezas y las maravillas del Señor. Y es ahí cuando su fe aumenta. ¿Está conmigo todavía? Entonces, fíjese, ahí está hablando como que fueran dos personas. Creo, como que uno dice creo y el otro dice ayuda a mi incredulidad. Es decir, hermano, ahí está hablando de que su parte espiritual quiere creer, pero su alma es la que tiene el problema. Sí, amén. Su mente, que es parte del alma. Acuérdense que en el alma está la mente, en el alma está la voluntad, en el alma están las emociones. Hermano, ahí está la parte que muchas veces no nos deja creer. ¿Por qué? Porque hemos sido decepcionados, porque hemos sido, hermanos, muchas veces hemos sido engañados, porque nos hemos sentido frustrados, hermano, porque en el alma hay engaños recibidos, muchas cosas, y el alma es la que tiene que ser restaurada. El espíritu quiere creer. Usted viene, hermano, y recibe la palabra, y en el momento usted sale que es un gigante, pero cuando se enfrenta a su alma allá afuera, ese gigante se empieza a apachurrar. Yo hablaba con unos hermanos hace unos días atrás, porque estaba viendo unos videos, estaba viendo unas prédicas, unos videos,
y veía al que predicaba, al que estaba ministrando, y entonces esa persona comienza a predicar, pero en medio de la prédica, hermano, se detiene y le comienza a hablar a la gente y le dice: usted lo llama. Y le dice, comienza a decirle, ¿verdad? Usted se llama fulano de tal, y su esposa se llama tal, y su número de teléfono es tal. Ahí es donde usted dice: esto está programado, porque parece tan perfecto. Pero ¿y por qué dudamos y no creemos? ¿Por qué llegamos al punto de decir: no, esto a mí me parece que como que está ensayado? O a saber si a este le pasaron los datos de la persona. Y así diferentes cosas. ¿Sabe por qué? Porque estamos programados para dudar y no para creer. Y Dios tiene que venir con su palabra y reprogramarnos. Entonces fíjense qué tremendo. Mateo 13:58 habla de que Jesús, en la ciudad donde él nació, no hizo milagros porque la incredulidad era asombrosa. Mire lo que dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Significa entonces que donde no hay fe, el mover de Dios está paralizado. Donde no hay fe, lo que opera es el temor y la incredulidad. Y lo que pasa donde hay incredulidad, hermano, es que Dios no obra. Mire qué tremendo eso. ¿No será, hermano, que somos nosotros mismos muchas veces deteniendo lo que Dios quiere hacer? ¿No será que Dios quiere, pero no será que a veces nuestra falta de fe impide que el Señor obre? ¿Cuántos saben que Dios quiere obrar? Y que Dios quiere bendecirnos. Mire, otra cosa tremenda. Hebreos capítulo 3, versículos 18 y 19. Mire qué tremendo esto que dice ahí en Hebreos. Mire el problema de la incredulidad y por qué tenemos que luchar contra ella. O sea que ser incrédulo, hermano, es complicado. A veces nosotros en la iglesia combatimos el alcoholismo, combatimos un montón de cosas, pero vemos la incredulidad como que si fuera algo normal. Y la incredulidad incluso puede ser peor que todo lo demás. Mire por qué. Dice: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Hablando de la generación que no entró a la tierra prometida, sino que murió en el desierto. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces la incredulidad no te permite entrar en tu tierra prometida, no te permite entrar a tu reposo. Es decir, hermano, que la incredulidad te mantiene en el desierto. Mira que está en la par y dígale: si tú quieres salir del desierto, debes tener fe. Porque la incredulidad te mantiene dando vueltas en el desierto. La incredulidad hace, hermano, que cuando ya estés cerca, vuelvas otra vez al círculo. ¿Por qué? Porque la incredulidad aborta planes. La incredulidad aborta promesas. Mire qué tremendo eso, hermano. Yo prefiero creer, como siempre le he dicho a usted, prefiero, hermano, morir creyendo que vivir dudando. Porque la Biblia dice que Abraham, aunque no vio todas las promesas cumplidas en vida terrenal, todas se cumplieron. Porque dígame qué promesa no se le ha cumplido a Abraham y ahora hasta usted y yo. Mire a su hermano, por favor, mírenlo bien, pero bien, fijamente. Y grábesela el rostro de esa persona, porque quiero decirle una cosa. Usted es una de las estrellas que Abraham salió a ver cuando salió de su tienda y miró para arriba. Cuando el padre le dijo: mira las estrellas, si las puedes contar, cuéntalas, porque así será tu descendencia. Oiga, ¿se lo ha cumplido Abraham? ¿Sí o no? Cuando Abraham vio al cielo y vio esas estrellas, estaba hablando de una generación celestial, estaba hablando de la iglesia que no existía, pero iba a existir. Porque en Abraham, hermano, se saltaron dos simientes: la celestial, que eran las estrellas del cielo, y la terrenal, que era la arena del mar.
Las arenas del mar son Israel, que son los terrenales, y las estrellas del cielo, la iglesia, que somos los celestiales. Usted no había nacido, pero ya estaba prometido. Usted no había venido a la tierra, pero Abraham ya lo había visto. Por la fe, hermano, qué tremendo es. Yo prefiero, hermano, morir creyendo que vivir con dudas de lo que Dios me ha hablado. Una cosa sé, que el Padre cumplirá sus promesas en mí. Una cosa sé, que el Padre ya hizo lo que dijo que iba a hacer. Una cosa tengo claro, que en el Señor no hay fallas. Si Él habló, Él cumplirá, dice su palabra. Amén. Ahora, el problema con la fe es que la fe es por medidas. Diga conmigo, medidas. Romanos capítulo 12, verso 3, dice algo que me impactó. Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire a su hermano y dígale: a ti te dieron una medida de fe. A todos nos dieron una medida de fe. Significa entonces que hay una fe inicial. Diga conmigo, fe inicial. A todos nos dieron. ¿Por qué nos dieron una medida de fe? Porque la necesitábamos para ser salvos. Necesitábamos una medida de fe para creer en el sacrificio de Cristo. Una medida de fe para creer en el Señor. Esa es una medida. El problema es que de esa medida que te dieron, o de esa medida que el Padre dio, va a depender de cada uno cuánto la desarrolle. Porque la fe crece, la fe se desarrolla, la fe se ejercita. La fe que te dieron inicialmente no debería de ser la misma que tienes ahora. ¿Por qué? Porque ahora has oído palabra, porque ahora has oído testimonio, porque ahora has caminado con Dios, porque ahora has conocido que Dios es fiel, porque ahora has visto cómo Dios te saca en victoria cuando nadie te daba opciones. Significa que de aquel momento hacia ahora, aquella medida que te dieron, tú la tienes que haber engrandecido. ¿Está conmigo todavía? Pero la Biblia me habla de que hay fe grande y fe pequeña. Por ejemplo, hermano, Mateo 15:28, si me lo pone ahí, por favor. Estoy tratando de sacar el extracto. Usted lea los contextos y todo, hermano. A ver si subimos un poquito, tal vez del 25 podemos ver contexto. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. ¿Cómo era la fe de ella? Grande. Diga conmigo: grande. Ahora, hágase contigo como quieres. De acuerdo a la medida de fe, así el Señor actuó. Ahora, y su hija fue sanada desde aquella hora. Así que yo le quiero decir una cosa, por favor, no se vaya a sentir usted así como que barbaridad, pastor, lo que me dijo. Pero la verdad de las verdades es que hay muchas cosas que en realidad no le hemos creído a Dios. Sí, amén. Porque si no, ya las hubiéramos visto. Porque ella al instante, oiga, desde ese momento fue sana. La mujer que tocó el borde del manto del Señor dice que quedó libre de ese azote. Al instante paró la fuente de la sangre. ¿Por qué? Porque ella creía, tenía fe. Ahora mire, esa fe era grande. Diga conmigo: grande. Grande. ¿En qué notó el Señor que era grande? En la forma en que ella, déjenme usar esta palabra, le logró sacar el milagro al Señor. Se lo logró sacar. Porque el Señor, hermano, le dijo: no, mira, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Oiga, eso le estaba diciendo: mujer, perdóname, yo sé que te
te has postrado, todo lo que vos querrás, pero tú no eres parte de mi pueblo, del pueblo al que yo he venido, porque dice la Biblia que Jesús había venido para rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella no era del pacto, ella no era del pueblo, entonces el Señor le llama perdida. Pero oiga, ahí es donde cualquiera se va, desiste, se apaga, se apachurra, todo lo que usted quiera. Sí, que para qué voy a seguir yendo, si al final ni me toman en cuenta, que si esto, que ni lo otro, que aquí, que allá. Ella pudo haber dicho y tanto que habla de tal Jesús, que no sé qué, y mira cómo me trató, me ofendió, me dañó, me voy herida del corazón. Pero ella tenía fe, diga conmigo, tenía fe. Y el que tiene fe no permite, hermano, que las circunstancias le dañen el corazón, sino que lucha con su fe hasta obtener lo que quiere obtener. Ella viene y le dice, sí, oiga, sí. En pocas palabras le dice, Señor, tenés toda la razón, soy perdido. Tenés derecho a llamarme como querrás. Pero una cosa quiero decirte, Señor. Yo una simple migaja necesito para tener el milagro que te estoy pidiendo. Aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Dijo el Señor, qué barbaridad. Muchos en Israel por menos que esto se han apartado de mí. Y esta mujer me ha peleado el milagro. Tome al que está a la par, toque del hombro y dígale, es hora de pelear tu milagro. Es hora de pelear con la fe lo que le has pedido al Señor. Grande es tu fe, mujer. Hermano, qué tremendo es. Oiga esto, Mateo 8:10, veamos otro caso. Mateo 8:10. Vamos un poquito arriba, tal vez del 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Oiga, Señor, no necesito que vayas, que entres, que le pongas manos, que le eches aceite, que le hagas una oración. No, solo di la palabra. Oiga, ¿qué clase de fe? Solo di la palabra. Y hermano, a veces nosotros ni con la palabra creemos. Sí, amén. A veces, hermano, el Señor nos da la palabra y con la palabra no creemos. Y este hombre centurión, oiga, hermano, le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Oiga, no lo puso en duda, y mi criado sanará. Verso 9. Oiga esto, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y en el verso 10 dice Jesús, oiga, al oírlo Jesús se maravilló. O sea que al Señor no le maravilla tu servicio, no le maravilla, hermano, muchas cosas, le maravilla tu fe, le maravilla que le creas, le maravilla que cuando todo el mundo dice no, si Él dice sí, tú te mantienes creyendo. Le maravilla que cuando todo es gris a tu alrededor, tú sigues creyendo que Él es el sol de justicia que te sale por delante. Oiga, y dijo a los que le seguían, oiga, el mensaje fue para los discípulos y para sus seguidores, y le dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Diga conmigo, tanta fe. Entonces vimos primero, grande es tu fe. Ahora, tanta fe. Estamos hablando de dos casos. Ahora, ¿sabe qué me preocupa? Que los dos no eran del pueblo. Una era perrilla porque no era del pacto, y este era un centurión, no era de Israel. Oiga, ni aún en Israel. Le dijo a los seguidores, pero ninguno de ustedes que camina a la par mía he hallado tanta fe como en él. Hermano, ¿sabe qué me da a mí a veces? Pena, cólera santa, que la gente que no tiene a Cristo tiene más fe que muchos de nosotros. Porque hay mucha gente que no tiene a Cristo y se arriesga a hacer cosas que usted, que tiene a Dios poderoso, no hace. Imagínese, hermano. Y él dice, no, yo tengo fe, dicen ellos. Imagínense todavía, yo tengo fe.
Usted que tiene al Dios todopoderoso, maravilloso, al que es, hermano, creador de los cielos y la tierra, le cuesta. Entonces el Señor les dijo a ellos, los que le iban siguiendo, oigan, aprendan, porque entre ustedes no ha hallado tanta fe. Claro, gracias. Mío. Y luego empieza la cosa. Ya le hablé de dos medidas: grande, tanta, y ahora le voy a hablar de otra. Mateo 6:30. 4 casos le voy a mencionar para que vea usted esto. Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se eche en el horno, Dios la viste así, aquí está hablando el Señor con sus discípulos, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí está hablando de otra medida, pero ahí está hablando con los de él. Entonces qué raro que cuando habló con los de afuera tenían más, y cuando habló con los de él tenían poca. Imagínense, hermano, qué tremendo. Les está hablando porque ahí está hablando del afán, de la ansiedad, de buscar el reino primero, de que el Señor le provee a los pájaros que no trabajan, que los lirios del campo se visten mejor que Salomón, y le está diciendo todo eso, y después le dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mire, otro caso, voy rápido porque quiero orar por usted. Otro caso, Mateo 8:26. Otro caso. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Por qué lo reprendió? Porque se levantó una tormenta, ellos iban en la barca, el Señor estaba dormido, fueron y le despertaron: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y el Señor se despierta: ¿por qué teméis? Entonces saque una deducción: el temor es producto de una fe pequeña. ¿Por qué tememos? Poca fe. Porque nuestra fe es pequeña. Mire, no tenga pena decirlo, hermano, si para eso estamos aquí y para que el Señor nos ayude. Ahora, si su fe es grande como el de aquella mujer, gloria a Dios. Y si tiene tanta fe también como el centurión, gloria a Dios. Ahí nos pasa un poquito. Pero si usted me dice, pastor, yo en medio de la tormenta siento que me hundo, Sí, amén. entonces tu fe es poca. Por eso temes, porque el temor es ausencia de fe. Ay, pastor, es que mire, esto está difícil, mira lo que me dijeron. ¿Por qué temes, hombre de poca fe? Amén. Mujer de poca fe. Es que mire, pastor, que dijeron que van a quitar al medio mundo. ¿Por qué temes, hombre de poca fe? Mujer de poca fe. Amén. Amén. ¿Por qué temes si tu Dios es grande Amén. y maravilloso? Sí, amén. Oiga, otra, Mateo 14:31. Mateo 14:31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A quién está hablando ahí? A Pedro. Pedro, hermano, estaba en la barca, vio al Señor que venía acercándose a ellos, y ellos cuando lo vieron pensaron que era un fantasma, y el Señor les dijo: no teman, yo soy. Y dijo: si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre el agua. Bien galán, bien valiente. Y empezó a caminar. El problema, ¿saben cuál es? Que cuando tú emprendes cosas por fe, tienes que saber que van a haber vientos. Cuando vio los fuertes vientos, usted comenzó a hundirse. Y el Señor gritó: Señor, socórreme que me hundo. Entonces el Señor lo agarró, lo ayudó. ¿Pero qué le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Pero qué le dijo antes? Hombre de poca fe. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa.
Qué fuerte se siente, ¿vale? Que el Señor le diga así a alguien, Sí. hombre de poca fe. Híjole, qué tremendo, así como quien dices, ay, Padre, me diste donde me dolía. Sí. Porque yo creía que tenía fe, Señor. Si caminé sobre las aguas, pues. Y no digo pasos, pues iba caminando. Yo creía que tenía fe, sí, porque no había visto los vientos. El problema fue cuando los vientos empezaron. Es que creer cuando no hay vientos es fácil. El problema es cuando el viento empieza. El problema es cuando aquello, hermano, se pone difícil. ¿Por qué dudaste? ¿Qué te hizo dudar? Ahora pregúntele a su vecino, ¿que a ti qué te hace dudar? ¿Los vientos? ¿La oscuridad? ¿Las circunstancias? ¿Qué cosas te hacen dudar? Wow, qué tremendo está esto, hermano. Mateo 17:20. ¿Se está dando cuenta que estos casos son con los de él? Está hablando con los de él. Y cuando habló con los que no eran de él, grande es tu fe, no he hallado tanta fe. Y ahora con los de poca fe. ¿Qué? Hermano, qué tremendo. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviera fe, como un grano de mostaza. Ahora, mire esto. Corrija esto en su mente, por favor. Corrija esto, rápido. Sáquese ese chip porque nos enseñaron mal. Oiga, ahí nos está diciendo, es que si tuvieras un poquitito de fe como un granito. No dice eso. Porque allá arriba le acaba de decir, por vuestra poca fe. Oiga, Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuviera fe como un grano de mostaza. Oiga, el grano de mostaza es pequeño, sí, pero ¿en qué se convierte? En un árbol, en el más grande de todos. En pocas palabras, lo que él está diciendo, si tienes la fe del grano de mostaza, de que a pesar de que es pequeño, de que a pesar que todavía es semilla, se convierte en el más grande de los arbustos. Si tuvieras esa fe, le dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Y ahí está hablando, hermano, de cosas tremendas. Porque si usted avanza, sube por favor en el contexto unos versos antes, versos 18 creo yo. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora, cosa que los discípulos no pudieron hacer. Y va a reprender, hermano. Y el demonio nada, platicó con ellos, los entrevistó. Y cómo te llamás, y de dónde venís, y cómo entraste, y por dónde, y quién te trajo, y de todo. Pero no lo pudieron sacar. Y entonces cuando viene y dice, ¿y por qué tus discípulos no pudieron? Los discípulos preguntan, ¿y por qué no pudimos? Por su poca fe. ¿Se da cuenta? Usted se puede poner la Biblia. No, ya sé, ya la Biblia dice que en el nombre de Jesús. El demonio sabe cuando tú tienes fe o cuando no tienes fe. Amén. Wow. Diga conmigo, ayúdanos, Padre. Ayúdame, Padre. Ahora mire esto. Marcos capítulo 3, verso 13. Rapidito le voy a leer esto. Marcos 3, 13. Dice, vamos a leer hasta el 18. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Oiga, ¿a qué los envió? A predicar. Y que tuviesen autoridad para... Sanar enfermedades. ¿Y para qué más? Y echar fuera. Digan conmigo, sanar enfermos, Sanar enfermos. echar fuera demonios. Echar fuera Ahora, demonios. verso 16. A Simón, al que puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. Verso 18. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, digan conmigo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el
el cananista. Ahora escúcheme acá. ¿Por qué leí esto? Porque ahí aparece el hecho de que el Señor se va al monte a orar. Y hermano, después de orar, escoge a los 12, a los que después le llamó apóstoles. Los llamó primeramente para que estuvieran con él y después le dio autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermos. En cuenta iba Tomás. Diga conmigo, Tomás. Tomás. Tomás, hermano, fue escogido como apóstol. Tomás recibió autoridad para echar fuera demonios. Tomás recibió autoridad para sanar enfermos. Tomás fue enviado a predicar. Tomás. Amén. Amén. Pero miren lo que pasa. Juan capítulo 11, verso 14. Sucede algo tremendo. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y oigan cómo le dicen los discípulos: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Mira el verso 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás, el que fue llamado para estar con Jesús, enviado a predicar, echar fuera demonios y sanar enfermos. Pero nota algo, por favor, mire, nota el sarcasmo. ¿Saben cómo es la gente incrédula? Es sarcástica. Sí, ¿cómo no? Sí, hombre, mañana me lo van a dar. Sarcasmo. Ese sarcasmo manifiesta la incredulidad. Él está diciendo: sí, hombre, vamos para que moramos nosotros también con Lázaro. Oiga, hermano, qué tremendo. ¿A cuántos creyentes conocemos así? Sí. Hermano, yo sí, hombre, sí, me va a bendecir. Años llevo esperando. Pero mañana me bendicio. Sí. Hermano, ese es sarcasmo que demuestra la incredulidad. Ahí quien está hablando, oiga, hermano, por favor, agárreme esto porque es importante que lo tomen, por lo menos, hermano, en el sentido espiritual. Oiga, ahí está hablando Tomás, pero a diferencia del capítulo 3 de Marcos, que se menciona que entre los dos estaba Tomás, aquí está hablando Tomás el Dídimo. Y la palabra Dídimo es el gemelo, porque era conocido como el gemelo. Pero allá el que recibió la autoridad, allá el que recibió, hermano, el poder para echar fuera demonios, era Tomás. Pero aquí se aclara que el Dídimo, el gemelo, es como que yo le dijera, o sea, el Tomás que recibió la autoridad para echar fuera demonios, todo esto es uno. Y el sarcástico es otro. ¿Sí me doy a entender? No que sean dos personas, sino las dos áreas. Así es, amén. ¿Cómo es posible que usted tenga fe para venir a danzar, hermano, y para venir a remolinear? ¿Cómo es posible que usted tenga fe, hermano, para servir? Pero a las horas de las horas usted sale con ese sarcasmo. Cabal, habla. ¿Qué le puede a usted decir? ¿Qué le manifiesta? Que hay un área en su vida, hay un ser interior que necesita ser aniquilado, que necesita ser destruido, que necesita, hermano, ser crucificado. Sí, amén. Para que usted pueda creer. Y esa no es la única que Tomás hizo, hermano. Si Tomás era revoltoso. Porque fíjese, hermano, qué tremendo. A los otros les dijo: vamos, pues, para que moramos con él. O sea, causándole revuelta al Señor, pues. Y mire lo que dice Juan capítulo 20, verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, ojo, llamado Dídimo. ¿Por qué esa aclaración no se hizo en Marcos 3? Oiga, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Qué pasó ahí? Jesús había resucitado y se les presenta a los discípulos, pero Tomás no estaba. Otra característica de los incrédulos: no están cuando tienen que estar. Vaya, habla. Porque como se desaniman, Sí. ay, para.
Y resulta que descendió la gloria y no estaba. Qué tremendo. Entonces cuando usted le cuenta, mire hermano, viera que yo tengo 13 años de estar aquí. No estaba. Entonces como no estaba, oiga lo que pasa en el verso 25. Como no estaba, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Le dijeron ellos, vimos al Señor, Tomás. Dijo él, ¿cómo no? Si no vieres en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y no hay creyentes así. Yo hasta no ver, no creer. Y usted me va a decir, pastor, yo nunca he dicho eso, pero le voy a decir cuando se comporta así. Cuando no ha visto y anda todo achicopalado, y cuando ve y anda bien contento. Entonces usted de lo que hasta que no ve, no cree. Porque usted debería estar contento, aun cuando no ha visto, porque justo por la fe vive. Ahora, mire lo que dice ahí, verso 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, hoy sí estaba. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Verso 27 dice, luego dijo a Tomás, oiga, directamente con Tomás el asunto, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métele en mi costado. Oiga, y no seas incrédulo, sino creyente. Mira que está la paz, dígale, por algo nos llamamos creyentes. 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. No, pues así que no, hermano. Y así que no hace acción de gracias cuando ya el milagro ya estuvo. Y así que no adora cuando el Señor ya respondió todo lo que usted esperaba. Y así que no viene bien vestidito y con gran ánimo. Y entonces el Señor le dice, oiga, verso 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no necesitan ver para creer que ya está hecho. Bienaventurado el que viene, hermano. Y usted dice, y lo ve tan alegre, usted, hermano, y que ya le responde el Señor, sí, hermano, sí que ya está hecho. Hermano, hasta el diablo se confunde cuando ve un cristiano así. ¿Cómo es eso que te anda alegre? ¿Y cómo es ese que te anda celebrando? ¿Y cómo es que te anda? ¿Y qué es lo que anda proclamando este? Si ahorita está en lo mejor de su prueba, el cristiano que sabe lo que es la fe dice, en el cronos estoy en lo mejor de la prueba, pero en el kairos mi respuesta ya vino. En el kairos mi provisión ya se manifestó. En el kairos la salida ya es visible. En el cronos el mar estaba cerrado, pero en el kairos había un camino por donde el pueblo de Dios iba a pasar. Yo no sé si usted está aquí todavía, pero Dios quiere ahora tratar con usted y conmigo. Entonces, ¿cómo hago con la fe? Bueno, mi hermano amado, ¿ya llegó a la conclusión que necesita fe? Sí. Pregúntele a su hermano y dígale, ¿crees que necesitamos fe? Sí, claro, yo la necesito. Ahora pregúntele usted, ¿y tú dónde estás? ¿Grande es tu fe? ¿Tanta fe? Pero necesito. ¿O poca fe? Pero ¿Por dónde andamos? Amén. Ahora, mire esto. Número 1, ¿cómo hago para tener fe? Número 1, comprenda que usted ya recibió una medida de fe. A usted le dieron, es como que a usted le den y le digan, tomar, aquí están estas 2 horas, ahí vemos qué hacer con ellas. Te dieron 2 horas, pero te dieron. Lo que tú hagas con ellas es tu problema. amén. O las entierras y por eso tienes las mismas 2 horas del día que te convertiste, o las pones a trabajar y creces en fe. Amén. Entonces diga conmigo, tengo una medida de fe que el Padre me dio. Número 2, oiga esto. Romanos capítulo 10 y verso 17 dice algo que usted ya conoce.
Dice, así que la fe es Por el por el oír. Diga conmigo, por el oír. Dígale a su vecino, lo que oyes es vital. Oiga, por eso, hermano, es que el enemigo está tan interesado en que usted oiga lo que no tiene que oír. Por eso es que el diablo quiere que veas la novela. Por eso es que el diablo quiere que te pongas a ver esos videos donde salen los detractores de todas las iglesias, de todos los cristianos, de todos los pastores, para botar tu fe. Por eso es que el diablo quiere que tú oigas al hermanito que hace 200 años se dejó de congregar y que te dice que ya no cree en las iglesias, que ya no cree en el evangelio. Por eso el diablo quiere que tú oigas al fulanito fracasado que dice que no le funcionó, para que tú digas, si a él no le funcionó, tampoco a mí. Pero el Señor dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres fe? Tú tienes que permanecer en contacto con la bendita palabra del Señor, con el evangelio de Jesucristo. Oiga, la traducción original dice que para que haya fe tiene que haber alguien que predique la buena nueva de Jesús. Sí, Padre. No toda prédica produce fe. Aunque parezca, no toda prédica produce fe. Porque lo que produce fe es la predicación de las buenas nuevas, es la predicación del evangelio, es la predicación de Jesucristo. Es que, hermano, cuando usted escucha la predicación de la palabra del Señor, usted va creciendo en fe. Amén. ¿Sabe cuál es el problema? De los 7 días de la semana y de las 24 horas del día, ¿cuánta palabra oyes? ¿Sabe por qué tu fe es poca? Porque la palabra que oyes es poca. Estás más lleno de periódicos, más lleno de YouTube con un montón de cosas que no deberías de ver, más lleno de mensajes de WhatsApp de cualquiera que de la palabra del Señor. Cuando usted, hermano, se llene de la palabra, cuando usted se llene de la predicación, su fe va a crecer de tal manera que usted va a ser un gigante de fe. Diga conmigo, un gigante de fe. Otra traducción dice que la fe viene por el oír continuamente la palabra del Señor. No es lo que oyó el domingo. No, porque el domingo fue la porción para el domingo. Sí. Pero el lunes, ¿qué oyó? El martes, ¿qué oyó? Hoy, ¿qué está oyendo? Mañana, ¿qué va a oír? No puede usted, hermano, pensar que con un tiempo de comida va a vivir toda la semana. Así es. Necesita palabra. Necesita palabra. La palabra del Señor, hermano, es poderosa. Dice la Biblia que por la fe creemos que todo lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. La palabra es creativa. La palabra te mete en una atmósfera, hermano, donde usted se revoluciona por la palabra. Sí, amén. Todo se acelera por la palabra. Número 3. Gálatas 5:22 en adelante dice que la fe es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu que se llama amor. Significa que nuestra constante comunión con el Espíritu de Dios produce un fruto que se llama amor. Y una de las manifestaciones de ese fruto es la fe, porque la Biblia dice que el que ama todo lo cree. Sí, amén. Tenga comunión con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo le va a ayudar a desarrollar fe. Amén. Por eso le decía yo que el problema de Saúl fue que el Espíritu Santo se apartó de él. Número 4. La Biblia dice que hay un don de fe. La Biblia me enseña de que de los dones del Espíritu está el don de fe. Don de sanidades, don de hacer milagros, don de fe. También la fe es un don, un regalo del Espíritu Santo. Amén. Así es que como fruto o como don necesito mi relación con el Espíritu Así Santo. es, amén. Pero aquí llego a una conclusión también. Entiendo también que la fe se puede recibir como una impartición. ¿De qué manera? Porque la fe también me habla que es un espíritu. La Biblia dice espíritu de fe,
Mire qué tremendo esto. La fe viene a nosotros como una impartición del Espíritu Santo. Es decir, que yo puedo recibir fe siendo impartida por el Espíritu de Dios. La fe puede ser impartida, puede ser transferida, puede ser recibida. Y para eso necesito, oiga esto, comunión con el Espíritu Santo, pero también necesito hacerme acompañar de gente que tenga fe. Sí, amén. ¿Qué hace usted de la mano con gente que en lugar de impulsarlo lo atrasa? Habla, Padre. Porque esto se transmite, porque la fe y la incredulidad usan el mismo medio para llegar, el oído. Amén. ¿Qué hace usted oyendo? ¿Qué hace usted caminando con gente que no tiene fe? ¿Qué hace usted pidiéndole consejo al que no tiene fe? Así es. ¿Qué hace usted escuchando al que le dice que no haga nada porque todo le va a salir mal? Usted debe juntarse con gente que tiene fe. Sí. Mire a su vecino y dígale: yo quiero juntarme con gente de fe. Gente, hermano, que se ha atrevido a hacer cosas que yo no me he atrevido. ¿Sabe, hermano, dónde tengo que poner mi mirada? En gente que va más adelante que yo. En gente que ha hecho lo que yo no he hecho. En gente que se ha atrevido a caminar donde yo no he caminado. Tengo que poner mi mirada en gente que va más arriba que yo. Sí, amén. Porque imagínense que yo como ministro me pusiera a platicar con el montón de pastores frustrados que existen. No, hermano, ¿para qué va a ser ese evento? Si mírense, al final nadie va a ir, hermano. Si la gente así es, hermano, ni va, ¿para qué? Y el Señor me dijo: hacer ese evento, hablemos del Congreso, por ejemplo. Y yo, pues, lo voy a hacer. Y, hermano, ¿usted qué piensa? ¿Que voy a hacer un congreso? Y lo voy a... No, ¿y a dónde lo van a estar? No, hombre. ¿Y para qué se va a meter en ese gran gasto? No, hombre, no lo haga. Sí, Padre. Pero si me voy y le pregunto a uno que ya hizo el mismo evento en el estadio, me va a decir: ¿y dónde lo va a hacer usted? Sí, yo lo quiero hacer en el circo. ¡Eh, hermano! Yo ahí empecé y mire ahora, estoy en el estadio. Amén. Sí, me estoy dando a entender. Hermano, júntese con gente que a usted lo motive, lo impulse, lo contagie, le transmita, hermano, le imparta fe. Gente que cuando usted le diga: mire, que yo estoy pensando tal cosa, pero no sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Y en quién ha creído usted? Sí, Padre. Es que mire que los tiempos como están, si hoy ni se ha puesto el negocio y ya están ahí pidiendo que no. Bueno, usted mismo está declarando lo que va a suceder antes de que suceda. Sí, Padre. Gracias. Después no se extrañe que acontezca lo que usted dijo que iba a acontecer. ¿Sabe cuál es el problema de vivir sin fe? Que el que vive sin fe vive en temor. ¿Y sabe el problema de vivir en temor? Que la Biblia dice: lo que temía me aconteció. Entonces yo no quiero que me acontezca lo que temo, quiero que me acontezca lo que creo. Sí, amén. ¿Está conmigo? Amén. Y termino con esto. Oiga, la fe también es una herencia generacional. A Timoteo le dijeron: Timoteo, yo veo que en ti existe la misma fe no fingida que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Amén. Significa que esas dos mujeres lograron meter fe en el corazón de Sí, Timoteo. amén. Ahora mi pregunta para ustedes: ¿quiere fe? ¿Quiere tener fe? Entonces póngase de pie, porque es tiempo de que como iglesia del Señor vayamos a otro nivel. Y el problema es que hay cosas que no se pueden obtener desde el nivel de fe donde estás. Tu nivel de fe va a definir los logros y muchas de las cosas que alcanzas. Por eso necesitas aumentar tu fe. Porque cuando aumentas tu fe, entonces estás preparado para cosas mayores. Amén. ¿Está conmigo todavía aquí o usted está pensando ya en que tengo poca fe y como tengo poca fe, así me voy a quedar? No.
Cierre sus ojos. ¿Por qué no le pide al Espíritu Santo? ¿Por qué no le pide a Dios esta noche? Usted le puede decir: Espíritu Santo, la fe es un don. Y dice la Biblia que tú repartes como tú quieres. Repárteme fe, por favor. Sí, yo la quiero. Repárteme fe. Yo quiero agradarte. Yo quiero agradarte. ¿Cuántos quieren agradar a Dios aquí? Yo quiero agradarte. Quiero que cuando me oigas hablar, Señor, perciba mi fe y no mi sarcasmo, ni mi incredulidad, ni mi temor, sino fe. Ayúdame, Señor. Yo te necesito. Yo soy sincero esta noche. ¿Cuántos sinceros sabremos aquí? Que podemos decir como aquel padre de familia: creo. Ayuda mi incredulidad. Hay una parte de mí que cree, pero una parte que le está costando. Si tú eres así, ¿por qué no corres al altar y le dices: Padre, te necesito? Te necesito. ¿Qué hago con la medida de fe que tengo, Señor? Te dieron una medida de fe. Tú tienes una medida de fe. Tú no estás aquí sin fe. Por eso el Señor le dijo: poca, pero tenida. Porque Dios te ha dado una medida de fe. ¿Cuántos creen que el Señor los ha diseñado para proezas, maravillas y cosas grandes? Levante su mano, tenga ahora confianza con Dios y dígale: yo sé que me ha diseñado para cosas grandes. Y sé también, Señor, porque hoy me lo hablaste, que necesito más fe para entrar en eso que me has hablado. Hoy, Señor, quiero que tú eches fuera de mí todo prejuicio y todo lo que ha venido en contra de mi fe. Hoy, escucha lo que voy a decir. El Señor va a circuncidar tus oídos para que todo aquello que el enemigo te ministró al oído, de incredulidad, de murmuración y de tantas cosas, porque el diablo es un mentiroso por excelencia, que todo aquello que salió de boca de gente envenenada, que te quiso ministrar incredulidad, ahora le oramos al Señor para que todo eso sea quitado de ti. Hoy sean circuncidados tus oídos en el nombre poderoso de Jesús. Y a partir de este día, lo que tú vas a oír es la palabra del Señor. Lo que tú vas a oír es el Evangelio de Jesucristo. Lo que vas a oír es la exaltación, la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y vas a oír aquella palabra que te enseña, que te dice, que te ministra, que al que cree
He decidido creer. Aunque los tiempos no se presten para que, Señor, he decidido. Vamos, esta noche, vamos. Levanta tu canción, vamos. He decidido creer. Tú no vives en el Cronos, tú vives en el Kairos. He decidido que aunque los tiempos no se presten para bien, Señor, he decidido creer. La ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín por la fe. Noé construyó el arca por la fe. Por la fe conquistaron reinos, tomaron ciudades, taparon boca de leones. He decidido creer. Aleluya, aleluya. Vamos, adora al Señor esta noche. Levanta tus manos y dile: Padre, gracias, gracias, gracias. Hoy declaro, Padre amado, que a partir de ahora no seré llamado hombre de poca fe, ni mujer de poca fe, sino que ahora creo que tu Espíritu está produciendo en mí una fe grande. Tanta fe, diga conmigo, tanta fe para mover tu mano, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Denle palmas al Rey. Denle un abrazo a alguien y dígale: grande es tu fe.